Hola, muy buenas, les damos la bienvenida a La Voz Joven, la radio de la Juventud Villera. Me llamo Emma y hoy me acompañan Guasi y Laura como locutoras. Sin embargo, el importante aquí es nuestro invitado Manuel González Álvarez, conocido mejor por Manolo, un joven comprometido, profesor de filosofía y político. Muy buenas, chicos. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? Joven y en radio joven, la voz joven, bueno. No estarías invitado si no fuese joven. Es un halago. Bueno, pues hoy traemos aquí a hablar a Manolo porque le ha dicho adiós a una etapa que ha marcado su vida. Ha sido político durante muchos años en la villa, por nosotros, y vamos a hablar de ese tema, pero tendremos que empezar por el principio. Cuéntanos, Manolo. Bueno, al principio fueron los presocráticos. Que se note que es profesor. De filosofía. Sí, bueno, vamos a ver. Yo he dejado una etapa importante en mi vida, como acabas de decir, que es la política institucional, ¿no? Lo que pasa es que yo siempre he entendido que la política es mucho más que eso. No solamente son las instituciones, son los partidos políticos. La política, tal y como yo concibo la sociedad, son todos los aspectos de la vida nuestra, a título, digamos, particular, la vida con nuestras familias, en nuestro barrio, en nuestro puesto de trabajo. Y en ese sentido, todos hacemos política, lo queramos o no, ¿no? Cuando participamos en nuestro barrio, en alguna de las actividades culturales, deportivas, de fiesta, lo que sea, estamos haciendo política, porque estamos ayudando a mejorar, digamos, a hacer que la convivencia sea mucho mejor, ¿no? Cuando optamos por entrar en un supermercado y no en otro, o al revés, o comprarnos un coche eléctrico en vez de gasolina, estamos haciendo política, aunque no estemos militando en un partido político, ¿no? En ese sentido siempre he tenido una concepción de la política desde un punto de vista un poco más amplio. Y luego está la política institucional, aquella que hacen los partidos políticos dentro de las instituciones, y sí, ahí he estado muchísimos años desempeñando cargos en el gobierno de Canarias y sobre todo en el ayuntamiento de La Orotava. Vamos a llegar ahí porque es un tema muy importante, pero eres de La Orotava. Sí. ¿Te has criado, has vivido en La Orotava? Siempre, sí. ¿Cómo era La Orotava hace 40 años? 50. 50 a lo mejor. Bueno, cuando empiezo a tomar conciencia que vivo en La Orotava, que soy una persona y todo ese tipo de cosas, y luego lo analizas con la perspectiva que te da el tiempo, pues descubres muchas cosas interesantes, ¿no? Nosotros, cuando yo nací, todavía vivíamos bajo una dictadura. Yo no era consciente de eso. No me di cuenta, sino cuando salimos de ella, ¿no? Cuando muere el dictador y nos dan un día de fiesta en el colegio. Y lo celebramos por eso. Y luego, cuando llegaron las primeras elecciones municipales y ese movimiento que hubo, esa efervescencia de partidos políticos, de programas electorales, carteles, elecciones, y aquello fue una fiesta, ¿no? Y a los que nos pilló ahí con 7, 8 años, pues nos impactó. A mí por lo menos me pasó así, ¿no? Nos impactó y descubrimos que había algo más, que había algo, ¿no? ¿De dónde partíamos? Pues de un pueblo, como estaba La Orotava en aquellos momentos, pues necesitado de muchísimas cosas, no ya solamente la libertad de poder expresarnos como quisiéramos, de poder hacer lo que entendiéramos, digamos, oportuno, sino de grandes déficits materiales, ¿no? Como vivíamos en los barrios era en la calle, vivíamos en la calle, jugábamos en la calle y no teníamos parques, no teníamos plazas, muchos barrios no tenían servicios de ningún tipo, no había electricidad, no había agua potable en muchas casas, televisión, teníamos una sola televisión, un solo canal, que empezaba al mediodía y duraba hasta las 11 de la noche, más o menos, según recuerdo. Yo me iba pronto a la cama, nunca me quedaba hasta el final en aquellos momentos, ¿no? Pero esa era nuestra vida, ¿no? El resto era escuchar la radio y jugar en la calle, jugar con los demás y movernos de un barrio a otro. Y esa era la vida que hacíamos en el municipio. Llegaban los tiempos ¿no? El tiempo de las gometas, de volar las gometas, el tiempo de jugar a los boliches, a la viruca, el tiempo de jugar al fútbol, el tiempo de irnos al otro barrio. Y así fuimos creciendo con una necesidad tremenda. Y luego yo pertenezco a una generación llamada el boom de la natalidad, ¿no? Aquellos que nacimos a finales de los 60, principios de los 70, hubo un boom de la natalidad en todo el país, en Canarias muchísimo más. Cuando empezamos a llegar y a acceder a los colegios, se dan cuenta que se quedan pequeños, que no hay colegios para tanta gente. En el colegio donde yo estudié, que era el colegio Ramón y Cajal, en la Villa Arriba,
se tuvieron que improvisar aulas en los pasillos, se tuvieron que, a través con unos biombos era lo que ayudaba a separar un aula de otra. Cuando llegamos al instituto pasó lo mismo. Nos dimos cuenta que había un déficit tremendo de servicios públicos para una población grandísima que llegábamos con ganas, con una ilusión tremenda de querer hacer cosas, de cambiar cosas y sobre todo de movernos, de ver, de conocer. Esas ganas las recuerdo porque era lo que nos empujaba a hacer todo lo que hicimos, ¿no? Y bueno, vivíamos en esa situación y bueno, hasta aquí hemos llegado. Bueno, como dice Emma, estábamos hablando pues de una época de hace aproximadamente unos 50 años y como tú cuentas, pues no fue una época precisamente sencilla, menos aquí en la villa. Y normalmente nosotros conocemos a nuestros padres, tíos, abuelos y normalmente es una época marcada mucho por el abandono estudiantil, la gente quería trabajar, quería tener dinero, pero como Emma dijo, tú tienes una carrera, estudiaste, hablas de esa curiosidad, o sea, ¿qué te impulsó a ti a seguir estudiando y no por el contrario, a lo mejor a trabajar, a darte por abandonado en ese tema? Vamos a ver, confluyeron varias causas, digamos, ¿no? No solamente hay una. Yo pude estudiar una carrera, pero de mis 5 hermanos, somos 5, solo yo estudié una carrera. Otros hermanos hicieron unos ciclos, otros abandonaron pronto. Hoy en día tenemos una ley que obliga a estar escolarizado hasta los 16 años, como mínimo, ¿no? A ser cuarto de la ESO. En aquellos momentos yo recuerdo un montón de gente que abandonaba el colegio a los 11, 12 años y se iba a trabajar. Entraba como aprendiz en los talleres o iba a trabajar con sus padres o con sus madres, bueno, con sus padres, porque la mujer todavía no sabía tampoco, no formaba parte del mercado laboral. Es que fue una explosión tremenda, ¿no? O sea, allí pasamos de la mujer está en su casa cuidando a los niños, cuidando a los mayores, y la mujer incorporarse de lleno al mundo laboral, a la vida social, política, cultural, y eso también lo hemos vivido, ¿no? Yo pude estudiar porque, bueno, se me dio estudiar más o menos, se me daba, tenía que poner mis codos, claro, pero se me daba más o menos estudiar. Tuve siempre el apoyo de mis padres, de mi padre y de mi madre, personas humildes, un albañil, una ama de casa, sin apenas estudios, con los mínimos, pero que le daban mucho valor a aquello de poder estudiar, ¿no? Y creíamos, en aquel momento se creían que estudiar te daba una oportunidad de futuro, y así fue, ¿no? Y también confluyó otra cosa. Con la llegada de la democracia y sobre todo con la llegada en el 82 de gobiernos progresistas al gobierno de España, empiezan a aparecer una cosa que se llamaban becas y permitían que los hijos y las hijas de los trabajadores, de las trabajadoras, pudiésemos seguir estudiando a pesar de no disponer de muchos recursos familiares. Y eso también fue algo importante. No solamente se empezaron a construir más colegios y más institutos, sino que aparecen también las becas que nos permitían seguir estudiando más allá del instituto, ¿no? Cuando yo estudiaba en el Instituto de la Orotava, recuerdo que venía un micro con alumnos que venían de La Matanza, de La Victoria, de Santa Úrsula, venían unos poquitos de cada pueblo, pero venían a estudiar a La Orotava porque no había centros donde estudiar. Yo doy clase ahora en el Instituto de La Matanza y se lo cuento a los alumnos de allí, algunos son hijos de compañeros que tuve en el instituto, hijos o hijas, y sí, lo recuerdan, ¿no? Porque fueron momentos, digamos, difíciles en los que había falta de todo y demanda de muchas cosas y se tuvo que hacer un esfuerzo tremendo. Pero yo si no llegase por eso, por el apoyo familiar que tuve y sobre todo por esas becas que pusieron a disposición de una persona como yo, que venía de una familia humilde, pues las herramientas para poder seguir estudiando hubiese sido imposible, ¿no? Y cuéntanos un poco sobre los estudios que hiciste, ¿qué carrera cursaste? Yo terminé en el colegio, en Ramón y Cajal, ahí tuve profesores, maestros como Agapito, que fueron... Que hoy nos acompaña. Hoy nos acompaña, está ahí al otro lado de la pecera, junto a otros maestros y maestras, porque fueron personas que nos incultaron, que nos abrieron la mente. En aquel momento fue como un aldabonazo, venían maestros y maestras con una manera de entender la enseñanza totalmente diferente y nos catapultaron hacia adelante, ¿no? Pasamos por el instituto, para mí fue lo más duro, fue el instituto mucho más duro que la carrera, y cuando acabé decidí hacer filosofía. Yo he tenido fuera de lo que es la vida familiar, íntima y demás, dos grandes pasiones en la vida. Una era la enseñanza y otra es la política, ¿no? La enseñanza siempre lo tuve claro desde muy pequeño, desde que estaba en el colegio. Y nunca, cuando estaba en el instituto no tenía muy claro qué es lo que iba a hacer. Me gustaba mucho historia, había algunas carreras que ni nos las pensábamos porque significaba salir fuera y yo no podía salir fuera a estudiar fuera, ni a la península, ni a otras islas, eso era muy, muy caro.
Y luego cuando conocí la filosofía ya en tercero de BUP, lo que hoy en día es primero de bachillerato, y en el COU, segundo de bachillerato, pues fue lo que me decantó a estudiar filosofía. Hice filosofía, acabé en el año 92, en el año 95 ya me empezaron a llamar para dar clases, estuve haciendo sustituciones en Gran Canaria, en Tenerife, y luego ya a partir del curso 96-97 ya hasta la fecha, siempre ligado a la enseñanza. Por lo que vemos, tu vida siempre ha estado ligada de una forma muy especial a la política, a la sociedad, a la conciencia social y demás. ¿Qué nos puedes decir un poco sobre tus etapas en Naturaleza y Sociedad, que es un colectivo ecologista del que formaste parte y de forma muy activa? Sí, estamos hablando de mediados de los años 80. A mediados de los años 80 se oía algo, empieza a escucharse en las calles. Recuerden que no había redes sociales, no había tantas cadenas de televisión, el acceso a la información era más limitada que lo que es hoy en día. Se empieza a escuchar aquello de la ecología, ¿no? ¿Qué pasa con la ecología? ¿Qué es eso de la ecología? Y empezamos a abrir los ojos, a darnos cuenta de que, bueno, que en el mundo sucedían un montón de cosas, algunas eran difíciles de asimilar, estaban los conflictos de siempre, las guerras, el hambre, las enfermedades, esos conflictos que lamentablemente siempre nos han acompañado, pero aparecía un nuevo escenario que tratábamos de entender y de buscar una solución, y eran los problemas medioambientales, ¿no? Se empezaba a hablar de la desaparición de especies, se empezaba a hablar de la contaminación del aire, de las aguas, de los ríos, del mar. Aquí en Canarias nos afectaba directamente, ¿no? Y entonces un grupo de jóvenes, porque tendríamos esos 15, 16 años, y otros no tan jóvenes, como Agapito y más gente, Mila, nos empezamos a preocupar por esos asuntos, ¿no? Entonces creímos que aquí en La Orotava hacía falta darle un empuje, porque estábamos muy preocupados por nuestro medio ambiente y demás, un empuje a todos esos asuntos. Y formamos un colectivo que se llamó Naturaleza y Sociedad, que combinaba dos cosas importantes: el medio ambiente, naturaleza, pero también sociedad. Es decir, no queríamos quedarnos única y exclusivamente en el ámbito de la ecología, sino ir un poco más allá, ¿no? Que la ecología no fuera, digamos, como una estantería donde están los temas de ecología y ahí acudimos aquel día, los martes, no sé qué, a los viernes, para hablar de esos temas, sino que teníamos que introducirlo en nuestra vida cotidiana, social, en la cultura, en nuestro quehacer. Eso se mezcla con una serie de circunstancias políticas. En el ayuntamiento se empieza a hablar por primera vez en aquellos años de la posibilidad de urbanizar la zona del Rincón, donde hoy, ¿no?, donde están las playas del Bollullo, los Patos, el Ancón, y se empieza a hablar con fuerza en el ayuntamiento. La posibilidad de urbanizar el Rincón y convertirlo en algo muy parecido a lo que es el Puerto de la Cruz o el sur de Tenerife. Y aquello sí que entonces ya sirvió como, digamos, fue donde ya se mezcló el ámbito de la ecología, lo social, con lo político. Y entonces ya se empezaron a mover las cosas a otros niveles. Pero empezamos por algo previo mucho más sencillo, y es que nos dimos cuenta que en La Orotava faltaban papeleras. No existían las papeleras, o por lo menos no abundaban en número como nosotros creíamos que era importante en un municipio como este. Y nuestra primera actividad con la que nos dimos a conocer fue hacer recoger fondos para poder comprar papeleras. Hicimos unas rifas, vendimos unas pegatinas, yo qué sé, la gente, digamos, colaboraba, ¿no? Y no nos dio sino para comprar una cesta hecha por un artesano, una cesta tradicional, y la colocamos en un sitio con un cartelito. Aquí hemos puesto esta papelera porque estamos demandando papeleras en el municipio, bla, bla, bla. Aquella papelera incluso le pusimos una pequeña cadena para que nadie se la llevara, pero bueno, duró una noche, creo, o dos, porque la retiraron inmediatamente y al poco tiempo empezaron a colocar papeleras. Y nos dimos cuenta que, bueno, que cuando... Bueno, que habían sembrado la semillita ya. Exactamente, pues, y nos dimos cuenta que cuando hay movilización y la causa está justificada, y estaba bien justificada, era razonable, entonces las instituciones reaccionan. Y nos dimos cuenta de ello, ¿no? Dijimos, bueno, pues si nos organizamos, si trabajamos de una manera seria y dotamos a nuestros argumentos no solamente de la emoción y la espontaneidad, sino que le damos contenido y estudiamos bien los temas, podemos hacer mucho más, ¿no? Llegó un concurso del gobierno de Canarias para los jóvenes, ahí presentamos un trabajo sobre el medio ambiente y los parques nacionales en Canarias, y nos ganamos el premio. Y tuvimos la posibilidad de viajar hasta la isla de La Palma, conocer allí el Parque Nacional, y bueno, pasar unos días de acampada por toda la isla. Aquello también animó a más gente a sumarse al colectivo.
Y bueno, luego seguimos. Sobre todo lo que empezó luego a llamar, a demandar más atención y a cobrar mucho protagonismo fue el tema del Rincón. Porque llegaron pronto las elecciones, estamos hablando del año 85, si no me equivoco, 87, perdón, elecciones municipales en el año 87, y aquel fue el gran tema, ¿no? Y ahí, bueno, después ya empezaron los partidos políticos a utilizarlo para formar parte de su programa electoral, y aquello, llegó hasta nuestros días, ¿no? Hoy tenemos un plan especial, hoy tenemos un consorcio, hubo una ley que se aprobó en el año 92, la primera ley de iniciativa popular en el Parlamento de Canarias, fue aprobada en el 92, y bueno, hasta nuestros días. Bueno, y para ubicarlo en el tiempo, en ese momento ya había terminado la carrera, ya estaba empezando la clase. Empezaba a ser, teníamos 15 o 16 años cuando aquello. Cuando acabé la carrera en el año 92, ya habían sucedido muchas cosas, se habían sucedido distintas elecciones municipales, los partidos políticos se habían significado, la ley había sido aprobada en el mismo año 92, pero luego quedó olvidada en un cajón durante muchísimos años, hasta la 8ª legislatura, cuando se empieza a mover de nuevo el tema del Rincón, porque se forma un gobierno de coalición, en donde está no solamente Coalición Canaria, sino el Partido Socialista, y el Partido Socialista había hecho la promesa de impulsar de nuevo el consorcio del Rincón y el desarrollo del plan especial. Yo formé parte de aquel gobierno, y algún día contaré cómo se hicieron las primeras reuniones, de una manera un poco oficiosa, más que oficiales, e impulsadas pues de aquella manera, tratando de convencer a la gente de que era un tema importante, que había que retomar. Estábamos ya en pleno siglo XXI, habíamos pasado ya por la crisis económica del 2008, 2009, 2010, y todo el mundo entendía que el trato al paisaje, al medio ambiente en Canarias, el trato con el territorio tenía que ser otro distinto al que se le había dado hasta la fecha, ¿no? Después del boom aquel turístico de los años 80-90, llegando a Canarias una media de 14-13 millones de turistas al año, tenía un límite, ¿no? Y ya se empezaba a hablar de los grandes problemas del medio ambiente, el calentamiento global, etcétera, etcétera. Que todavía estamos notando ahora. Estamos empezando. Sí. Y no tiene pinta de que vayamos a parar pronto. Hay mucho trabajo que hacer todavía. Sí. Y ahí la gente joven tiene que jugar un papel fundamental, porque estamos hablando del futuro de ustedes. Es decir, ustedes son los que van a vivir las consecuencias de lo que hagamos mal ahora. Si ahora mismo, frente al calentamiento global, frente al cambio climático, no se actúa de una manera decidida, de una manera total, para erradicar, digamos, lo que son las peores consecuencias que están vislumbrando ya la comunidad científica, yo se lo digo así a mis alumnos, van a vivir en un mundo totalmente diferente al que conocemos. Yo solo doy un dato, se lo doy a mis alumnos para que lo vean clarito, ¿no? Nosotros gozamos en Canarias de un clima que es muy preciado, ¿no? Apreciado por los turistas, por todo el mundo que nos visita, ¿no? Gracias a unos vientos alisios que vienen del norte, que nos refrescan los veranos, y los inviernos no son muy, muy fríos, ¿no? Desde que haya simplemente un pequeño desplazamiento de esos vientos alisios hacia el oeste, hacia el Atlántico, lo que nos queda es el aire africano que llegará desde el desierto del Sáhara, que lo tenemos ahí al lado. Por tanto, el perfil de las islas va a cambiar radicalmente, porque cambiará nuestro clima y cambiará, por tanto, el paisaje. Este paisaje de las islas que tenemos en el norte, ¿no? En La Palma, aquí en Tenerife, ese paisaje verde de pinares, va a ser muy parecido al de Fuerteventura o el de Lanzarote. Porque ya no nos visitarán los vientos alisios, no vendrá la panza burro, esa lluvia horizontal. Muchos aspectos de nuestra vida cambiarán. Nosotros tenemos toda una cultura ligada a la agricultura, ¿no? Aquí en la Orotava celebramos las fiestas a un patrón que es el patrón de la agricultura, San Isidro Labrador. ¿Por qué? Porque tenemos unas tradiciones muy arraigadas con el mundo de la agricultura, el mundo del campo. Bueno, pues si ese campo, esa agricultura no se pueden sostener, nuestras raíces, nuestras costumbres, nuestros folclores, nuestras cosas cambiarán, digamos, radicalmente. El futuro va a ser totalmente distinto, a no ser que empecemos a actuar ya. Y ahí, repito, insisto, los y las jóvenes son los que tienen que jugar un papel fundamental, porque estamos hablando del futuro de ustedes. Sí, bueno, es muy curioso escucharle hablar porque habla un poco, pues, al principio hablaba de la filosofía, de que le gustaba la política, ahora habla de temas más ecologistas, nombra comunidades científicas y como que le interesa un poco todo. Y a nosotros también nos ha llegado la información de que también es una persona, pues, muy interesada por el mundo musical y algo relacionado con el grupo Teverite. Bueno, eso, como todos los jóvenes, ¿no? Todos los jóvenes a quienes nos gusta la música, a mí me gusta la música,
pues en alguna etapa de nuestra vida cogemos el instrumento y si estás con amigos, amigas que también tocan otros instrumentos, decimos, ay, pues vamos a formar un grupo. Y en aquellos años, locos años, sin muchas grandes alternativas, porque repito, no teníamos todas esas alternativas de las redes y demás, de las nuevas tecnologías, nos dedicamos a hacer música y a hacer letras. Y bueno, aprovechábamos la casa de algún amigo que invadíamos y le quitábamos alguna habitación y le dedicábamos lo que ustedes tienen ahora mismo aquí en la Casa de la Juventud, un local donde poder ensayar, poder grabar maquetas. No existía nada de eso. Teníamos que ir a la casa de alguien que nos la prestaba y ahí ensayábamos y luego íbamos tocando por los barrios y tocando por los pueblos, haciendo música pero de una manera totalmente profesional y seguramente desafinada, pasada, pero no teníamos, es que no había escuela de música donde ir a estudiar, no había, entonces tenías que un poco buscarte tú pues la manera, aprendiendo con los amigos que más sabían y te iban enseñando algo y luego teníamos mucha cara porque nos sobraba, o sea, es que no teníamos vergüenza y como no teníamos vergüenza pues hacíamos todas esas cosas. Es la base para... Pero hay algo que a mí no me queda claro. O sea, estabas estudiando, estabas en grupos sociales, estabas en un grupo de música. ¿Cómo entró la política a nivel más institucional, como tú dices, en tu vida? Mira, cuando tenía 12 años, exactamente 12 años, se celebraron las elecciones del año 1983. 12 años, sí, 12, 13 años. Entonces hicimos un trabajo en el colegio. Nos mandan a hacer un trabajo sobre las elecciones, los partidos políticos, porque es que no teníamos cultura de nada, absolutamente de nada sobre ese tema, sobre el ámbito de la política y los partidos políticos. Y entonces nos distribuimos en clase por grupos y nos toca ir a entrevistar a los candidatos. A mí me tocó entrevistar al candidato de entonces por un partido que se llamaba Unión del Pueblo Canario, UPC. Un partido de índole nacionalista, de izquierda. El candidato era Domingo Domínguez Luis. Fue un concejal del ayuntamiento, de la primera etapa, del primer mandato de la democracia, y luego más tarde lo fue por el Partido Socialista. De hecho, él se presenta en el año 1999, lo deja, y es cuando yo entro como concejal, sustituyéndolo a él. Y conocí a esta persona que para mí fue especial, fue una persona... Yo siempre he dicho que fue como un padre, ¿no? Como un segundo padre. Era mayor que yo, por supuesto. Venía de una vivencia política profunda, del franquismo profundo, de haber estado militando en la clandestinidad, en partidos que estaban prohibidos, en haber sido detenido alguna que otra vez, sospechoso de... tenía toda una historia detrás, ¿no? Fue el primer concejal de cultura que tuvimos en el ayuntamiento, en un ayuntamiento democrático, desde el 79 hasta la fecha. Esta persona fue a la que yo conocí y bueno, nos hicimos amigos, pero ya digo, que para mí fue casi como un padre, ¿no? Se nos fue demasiado pronto, tuvo una enfermedad y falleció. Y bueno, pero fue esta persona en la que, digamos, me empezó a introducir el gusanillo de la política institucional. Luego me dediqué al ámbito de los colectivos, me parecía que en aquel momento los partidos políticos y tal nos quedaban un poquito lejos. Nosotros preferíamos, digamos, la acción, el día a día, los problemas más concretos y más cercanos que tenía nuestro municipio y más ligados a esos ámbitos de lo social, del medio ambiente y demás, como dije antes. Pero vuelvo de nuevo, una vez acabo la carrera, vuelvo de nuevo a la vida política, presentándome de forma independiente por un partido, pero luego ya con el Partido Socialista a partir del año 95. En el año 99 es cuando entro como concejal, sustituyendo al compañero Domingo Domínguez. Estamos en una primera etapa, ahí lo dejo, y vuelvo en el 2007. Y desde el 2007 hasta la fecha he sido concejal, menos en el mandato 2011-2015, que me llaman del Gobierno de Canarias. Entonces formé parte del Gobierno de Canarias como viceconsejero de Relaciones con el Parlamento, Participación Ciudadana y Juventud. Tenía ese nombre tan largo que curiosamente en ningún acto oficial celebrado aquí en La Rotava nunca se dijo completo ni bien. Me relacionaban con el Cabildo, me relacionaban con la Consejería de Educación, pero nunca con esa parte, ¿no? Es un trabajo, es el que, digamos, relacionaba el trabajo que se hacía en el Parlamento, donde se legisla, como todos ustedes bien saben, todas ustedes bien saben, y el gobierno, que es quien tiene que, el Poder Ejecutivo, tenía que gobernar.
Y ahí hay un seguimiento, un control que se hace al gobierno, hay información que trasladar de un lado para otro, todo ese trabajo es el que me concernía a mí. Luego llevaba participación ciudadana, que fue donde le dimos un gran impulso a la ley de transparencia, por ejemplo, en Canarias, y un impulso a la ley de participación. Con la ley de transparencia se hizo un trabajo enorme porque recorrimos todas las islas, muchos municipios, instituciones como la universidad, las universidades públicas, con colectivos concretos, archiveros, un montón de gente relacionada con la información y sobre todo con la transparencia por parte de las instituciones, ¿no? Había una ley que había sido aprobada en su día, pero estuvo ya abandonada en el cajón. Y entrábamos en la sociedad de la transparencia, que nosotros queríamos que la ciudadanía tuviese acceso a toda esa información que hay detrás de un gobierno, de todo lo que se hace, pero también de las personas que están haciendo ese trabajo político. Y ahí es donde se impuso que todos los ayuntamientos, todos los concejales, en el Cabildo, en el Gobierno de Canarias, pues la gente pudiera conocer, oiga, ¿y este señor o esta señora cuánto gana, a qué se dedica? Es transparencia. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de nuestra democracia. Aprovechando la oportunidad o la facilidad que nos daban las redes sociales, las nuevas tecnologías, era el momento, ¿no? Luego está el tema de la juventud, que también teníamos una ley de juventud en Canarias, que tuvimos que también darle un nuevo impulso porque bueno, las leyes se habían hecho en un momento, los tiempos van cambiando a una velocidad enorme y toda esa ley, todas esas leyes, todo ese marco normativo hay que irlo adaptando a la realidad, porque si no quedan obsoletos y no sirven, ¿no? Eso fue lo que intentamos hacer. 2011-2015. A partir de ahí volví al ayuntamiento y bueno, y hasta la fecha. Creo que en toda la Orotava se le conoce o como Manuel el del PSOE o como Manuel el profesor de filosofía. Claro, es que he dado clase en varios institutos aquí en el municipio, en el IES Orotava, Manuel González Pérez, es donde más tiempo he estado. Di clases también en el Rafael La Rosarena, di clases en el CEO Manuel de Falla, es decir, que me conocen en varios centros, ¿no? Pero es verdad que cuando voy a la gasolinera o el panadero me deja el pan y me deja la factura, o soy Manolo PSOE o soy Manolo el profesor de filosofía. O sea, no soy Manuel González ni Manolo González, no. Manolo PSOE o Manolo profesor de filosofía. Y bueno, hay cosas peores, ¿no? ¿Y cómo consiguió durante tantos años como seguir como conectado a tantas cosas diferentes? Pues ahora que he bajado muchísimo mi actividad y las tardes me parecen larguísimas, los fines de semana eternos, porque ya no tengo que asistir a tantos actos ni tantas reuniones de trabajo y etcétera, pues robando tiempo a una cosa y a la otra. Sobre todo quien peor lo pasó fueron los hijos, la familia, claro. Porque claro, es donde más tiempo robaba, ¿no? De buenas a primeras mis hijos crecen, se van de casa, estudian fuera y te das cuenta que bueno, que ha pasado toda una etapa importante, la infancia, la adolescencia, y uno ha estado a veces a medias, ¿no? Es el sacrificio que tuve que hacer, bueno, fue así, ¿no? Es que si no hay tiempo para hacer todo lo que demanda. La gente a veces tiene la idea de que cuando nos dedicamos a la política en el ayuntamiento, pues nada, nos dedicamos a la política y vivimos de la política, ¿no? Yo siempre que he sido concejal, menos la etapa que estuve en el gobierno, que tenía que dedicarme única y exclusivamente al gobierno, siempre que he sido concejal he tenido que compaginar las dos cosas, dar clases y dedicarme al ayuntamiento. Y eso significaba asistir a los actos, reuniones con los vecinos, comisiones, plenos, preparar un montón de reuniones para preparar todo ese trabajo. Y bueno, es tiempo que vas robando de aquí y de allá. La experiencia también luego te va dando herramientas, ¿no? Pero se hace duro, muy duro. Es que claro, tú dices que tenías que compaginar las dos cosas, pero es que tenías que compaginar las tres. Tenías que ser político, profesor y padre. Entonces... Sí, y de vez en cuando verte con los amigos. Hacer un poquito de vida social, vida familiar, ir a los cumpleaños, ir a ese tipo de cosas. Claro, pero la gente así a nosotros nos deja el listón muy alto porque desde siempre has estado haciendo muchas cosas y también supongo que ahora que verás a tus alumnos podrás comparar a los nuevos jóvenes con los jóvenes de aquel momento, que tampoco ustedes lo tenían nada fácil y parece que nosotros ahora estamos más tranquilos, menos activos. ¿Tú qué opinas? No sé, yo creo que hay de todo, siempre ha habido de todo. Al final te das cuenta que hay gente más activa, gente más tranquila, gente más sin ganas de involucrarse en muchas cosas, otros con unas ganas tremendas. Hay personas que dedican todo su tiempo a estudiar y a formarse porque necesitan notas, yo lo entiendo,
para acceder a determinadas carreras pues se exigen unas medias muy altas y hay que trabajar mucho, hay que estudiar mucho y entendemos todas las coyunturas, ¿no? Pero siempre te encuentras que hay alumnado desde el punto de vista de lo político, de lo social, ¿no? Hay alumnado muy entusiasmado, muy motivado, gente con cierta conciencia, que se entera, que se informa, que trata de estar informado y que por tanto va formándose un criterio y tiene ganas de actuar y de hacer cosas. Y luego hay alumnado que cumple, digamos, con el rol que se... ¿no? El estándar. Va, estudia, hace su trabajo, sus exámenes, bien. No hay que juzgar nada, ¿no? Porque a veces no todos tenemos que ser iguales. Hay diferencias y somos como somos. Hay personas que se involucran más tarde, hay otras que empiezan antes. Cada uno tiene que encontrar su ritmo. Lo que yo creo, intento siempre transmitir la idea, ¿no? De que más que de política, el hecho de tomar conciencia de ciudadanía, ¿no? Vivimos aislados unas de otras. No somos entes autónomos, independientes, donde no nos importe nada de lo que ocurre a nuestro alrededor. Como ciudadanos, aunque no militemos en ningún partido político, aunque no tengamos la idea clara de lo que es la política, de no tener soluciones mágicas para los problemas de la economía, los problemas sobre el empleo, bueno, pero somos ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Entonces, como ciudadanos y ciudadanas, tenemos que tener conciencia de que a nuestro lado vive más gente y que tenemos que convivir con ellos, con ellas, vivir con. Entonces, es necesario intercambiar, que haya intercambio de ideas, de opiniones, porque enriquece mucho más el debate, enriquece mucho más nuestra vida social y mejoramos la vida de nuestros pueblos, de nuestros barrios. Yo le digo siempre a mi alumnado, siempre le digo, ustedes se conocen desde que son muy pequeños, ¿no? Han estado juntos en la escuela, luego en el instituto, algunos seguirá o alguna, luego incluso haciendo alguna carrera juntos o no. Esta etapa en la que están conviviendo juntos y que se conocen desde hace tanto tiempo, va a quedar atrás muy pronto, porque luego cada uno empieza a buscarse la vida, ¿no? Su carrera, su no sé qué, unos salen fuera, otros se quedan. Pero no podemos olvidar ni quiénes somos, ni de dónde venimos, y de tratar de ayudarnos todo lo que nos podamos ayudar. Porque luego ahí fuera la cosa es muy dura. Hay una competitividad tremenda. Claro, el mercado laboral se pone como se pone. Nos están rodeando por todos lados, incitando al consumo, a tener, a ganar, a disponer de un montón de cosas. Y yo creo que a veces le dedicamos mucho tiempo a eso y nos olvidamos de que vivimos con más personas, con más gente. Y muchas veces lo que nos van a dar a esas personas es mucho más enriquecedor, te va a aportar mucho más para tu vida, para quién eres, te va a hacer sentir mucho más feliz, mucho más... Cuando tú compartes tus problemas, tus angustias, tus debilidades con otras personas y juntas, todos y todas, logramos salir adelante. Yo creo que hace falta incidir en ese concepto de ciudadanía, que, repito, no tiene por qué ser político, no tiene por qué ser institucional, no tiene por qué estar bajo una sigla. Basta con tener un poquito de conciencia, oye, que en nuestro barrio los bancos están en el suelo, o los jardines no están bien cuidados, o los niños y las niñas pequeñas no tienen un parque en condiciones donde poder, con sus padres y sus madres, pues pasar el rato, ¿no? Entonces, esas pequeñas cosas no tienen ideología, no tienen color político, no tienen una sigla detrás, simplemente es querer mejorar las condiciones de vida de todos y de todas. Y ese concepto de ciudadanía, oye, allí resulta que sé que viven unas personas mayores que tienen problemas de movilidad, a lo mejor hay que echarles una mano para ir a hacerle una compra, para estar con ellos un poco. Yo creo que es donde tendríamos que insistir y la política ya vendrá poco a poco, ¿no? Cada uno irá encontrando su espacio y sus ideas y su... Pues yo creo que acabas de ponerle un final maravilloso a esta charla. ¡Qué rápido! Ha pasado todo muy rápido. Pues no, yo creo que llevamos un ratito. Sí, pero que ha sido tan agradable que ha sido que muy parece... amena. Sí. Y es que me parece maravilloso el mensaje final con el que creo que todos nos quedamos, que es el llamamiento a la convivencia, al no vivir debajo de unas siglas, como tú decías, sino Claro. de principios. Es que yo incluso he intentado... Yo por lo menos he tenido una manera de entender la política, sobre todo lo que es la política local. Vamos a ver, si estamos hablando de las grandes ideas que mueven el mundo, que mueven la historia, pues bueno, ahí podemos tener debates, podemos tener grandes disquisiciones e incluso diferencias profundas, ¿no? En el ámbito local también podemos tener opiniones diferentes sobre un montón de temas.
Pero lo que yo nunca he aceptado en política, y lo saben mis compañeros y mis compañeras, y yo siempre he insistido, y a veces me he llevado un varapalo por eso, porque me han dicho que no, que hay que ser un poco más incisivo, y hay que ser un poco más agresivo, y ir a buscar las cosquillas. He insistido una y otra vez en la necesidad de encontrar los consensos, de buscar acuerdos. Es mejor un acuerdo que no el atrincheramiento detrás de unas ideas, de unas siglas, porque yo soy de este color, tú eres del otro, y los problemas se estancan, se mueren, no solucionamos absolutamente nada a la ciudadanía, que se queda esperando por nosotros, los responsables que hemos sido elegidos para solucionar los problemas, en nuestras cuitas personales, en nuestro postureo, a ver quién es más de esto, quién es más de lo otro, quién consigue decir el discurso o la frase más llamativa para que al día siguiente los medios de comunicación te den más cancha. Yo he preferido siempre pactar y negociar, y me he sentado a negociar con todo el mundo en el ayuntamiento. Lo hice con el grupo de gobierno, porque nosotros nunca ganamos las elecciones, siempre estábamos en la oposición, y lo hice con otros grupos de la oposición. Y yo recuerdo que cuando llegué al ayuntamiento en el año 99 la cosa era muy visceral, estaba muy tensa. Parecía que se iba a romper por todos lados, ¿no? Y la amenaza que estaba siempre sobre la mesa es que te voy a llevar a juicio, ¿no? Y parecía que el objetivo de estar en la política era a ver si consigo meterte un buen pleito para que te enteres quién soy yo, ¿no? Entonces, los problemas de la ciudadanía estaban ahí pendientes. La gente seguía esperando por todos nosotros. Y había un montón de problemas que solucionar. Y había un montón de circunstancias a las que había que, de una manera, definitiva, lo antes posible, teníamos que ponerle una solución. ¿Y por qué no nos sentamos a hablar? ¿Qué me diferencia a mí de un señor del Partido Popular, una señora, o de Coalición Canaria, o de Asamblea, cuando podemos hablar de cualquier asunto? Que tenemos nuestras diferencias, pero seguramente tenemos algo sobre lo que podemos, digamos, negociar, que podemos consensuar. Y eso fue algo que yo he repetido siempre en mi partido político al que pertenezco, y lo dije siempre, era mejor buscar acuerdos que solucionaran problemas, que no posturas muy ideológicas, excesivamente ideologizadas, que sí, que te daban una significación de pureza. En política no se está para ser puro. A mí la pureza es que vivimos en el mundo de la fusión, en el mundo de la diversidad, en el mundo de las mezclas, se ven en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la música, en todos los ámbitos. ¿Cómo que nosotros vamos a seguir ahora aquí poniendo diferencias, colores, etiquetas, cuando está la gente nuestra esperando para que le busquemos soluciones? Y soluciones que no vienen única y exclusivamente dadas porque tú perteneces a un partido que es mejor que el resto de los partidos. No. Soluciones que hay que buscar entre todos y entre todas, porque resulta que los problemas son cada vez más complejos, son muy complejos. Dependemos muchísimo, no solamente de lo que podamos hacer aquí en Orotava, sino de otras instituciones, de lo que se apruebe en el Cabildo, de lo que se apruebe en el Gobierno de Canarias, en el Gobierno del Estado, en medidas que adopte Europa. Nos conciernen y nos afectan. Entonces, ¿cómo vamos a creernos nosotros el centro, el ombligo del mundo, creyéndonos tener la solución perfecta a todos los problemas? ¿No? Estoy seguro que a partir del diálogo, a partir del consenso, a partir de señoras, de aquí no nos levantamos hasta que no tengamos una solución. Porque no nos podemos ir a nuestras casas tan felices cuando hay gente que está esperando al día siguiente a que tú concedas una subvención o concedas una ayuda, un apoyo, aquel barrio está esperando por no sé qué, aquellas personas están esperando por no sé cuánto. Ese fue el gran esfuerzo que yo creo que, o digamos que fue una de mis referencias a la hora de hacer política, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, si hice algo bueno en política, que no lo sé, si hice algo bueno, fue al menos haberlo intentado, ¿no? Yo me llevo una cosa y que me permite dormir tranquilamente todas estas noches, ¿no? Y aún me emociona un poco recordarlo. Y es que el día en que me despedí de allí, que yo soy una persona que llora mucho y que enseguida me sensibilizo mucho, recibí el apoyo de todos los partidos políticos y de todos los grupos. Y fue un apoyo personal más que de partido, ¿no? Un apoyo un reconocimiento en el plano más personal que otra cosa, ¿no? Pues mira, hemos avanzado un poquito, ¿no? Porque hemos hecho que de la política algo humano, no solamente algo plastificado con mensajes que te llegan del partido. Usted tiene que trasladar este mensaje, no. Las cosas hay que adaptarlas a las circunstancias de cada pueblo, de cada barrio. No es lo mismo gobernar en Orotava que estar gobernando en el Puerto de la Cruz, o hacer política en el Puerto de la Cruz que aquí en Orotava o en Santa Cruz. Son pueblos, contextos totalmente distintos. Por tanto, no se pueden aplicar las mismas soluciones así, ¡plum!, desde arriba, y decir, venga, lo que hemos aprobado para España, lo aprobamos para Canarias, lo aprobamos para Tenerife, lo aprobamos. No. Cada pueblo vive sus circunstancias. Igual que dentro de cada pueblo, cada barrio vive también sus propias circunstancias, ¿no?
No es lo mismo vivir en la Perdomo que vivir en el Casco o vivir en la Florida. Son contextos, digamos, que son diferentes. Y por tanto, hacer política y ajustarnos a toda esa variedad es como dar clases, ¿no? Todos tus alumnos y alumnas no son iguales. Tienes 20, 25 chicos y chicas en clase y todos son un mundo. Entonces, tratar de trabajar con todos a la vez y que todos podamos progresar, que todos podamos aprender, que todos podamos estar motivados, estar enganchados a esto, cuesta muchísimo, pero hay que intentarlo. Lo que no podemos es rendirnos ya de entrada, ¿no? Y yo se lo digo a mi alumnado siempre, ¿no? Tenemos que buscar las fuerzas y la ilusión y la motivación y las ganas. Seguramente nos vamos a aburrir un montón de veces en clase. Seguramente yo habré dado un montón de clases aburridas, pesadas, que me gusta mucho hablar y entonces me pongo a hablar y no paro. Seguramente, claro que sí. Aquí nadie es perfecto, ¿no? Pero tenemos que buscar soluciones, tenemos que buscar salidas y tenemos que tratar de ser originales y de darles enfoques distintos para... Si hemos venido haciendo siempre las cosas igual y los resultados han sido siempre el mismo y no nos gusta, pues entonces cambiemos las maneras de hacer las cosas para que el resultado sea distinto y las cosas puedan cambiar. Y si hay cambio, habrá oportunidades para todas y para todos. Y yo creo que sí, hay material para eso. Tenemos jóvenes muy cualificados, muy preparados. Tenemos seguramente ahora mismo en la Orotava, en toda su historia, más de 500 años, 500 y pocos años, a la generación de jóvenes más y mejor preparada de todo el mundo. Bueno, de todo el mundo. A la mejor preparada de toda nuestra historia. Entonces, eso hay que aprovecharlo. Eso hay que aprovecharlo. Pero no solamente esperando a que ustedes traigan la solución, sino ayudándoles a ustedes a ponerles el primer escalón y decir, venga, a partir de ahora ustedes empiecen a construir. Pero aquí tienen un cimiento, aquí tienen un principio. Eso sí que lo podemos otorgar entre todos. Bueno. Vale, pero Y antes de terminar, a mí me gustaría decir, ahora que estábamos hablando de los cimientos y de lo importante que es a veces darle pues a la juventud también esa sensación de seguridad, pues saber... Bueno, quiero hacerte 2 preguntas. La primera es, ¿qué crees que nos espera a nosotros en la Orotava? Y la segunda es, ¿qué quieres que nos espere a nosotros? Yo espero que lo que tengan que vivir ustedes lo decidan ustedes. Que nada les venga impuesto. Que no sean las circunstancias quienes determinen su vida, ¿no? Sino que ustedes tengan... Bueno, vamos a ver, siempre hay circunstancias que nos van a determinar, que nos van a influir, que nos van a llevar por aquí o por allá. Siempre hay circunstancias que nos mueven, ¿no? Pero que no sea solamente eso, sino que ustedes tengan un margen de maniobra en el que puedan también elegir. Y no solamente que tengan el margen para poder elegir y por tanto tomar decisiones propias, sino que tengan la conciencia de lo que están haciendo y que por tanto lo hagan a conciencia. No lo hagan, vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a probar. No, ustedes tengan una cierta conciencia, tengan unos objetivos, hay una reflexión previa y ustedes puedan vivir en ese mundo, ¿no? Lo deseo para ustedes, lo deseo para mis hijos, lo deseo para, ¿no? En general. Porque yo creo que vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos difíciles, no ya crisis económica, que la hemos vivido. Estos cambios que van a estar producidos por el cambio climático van a ser transversales, van a afectarnos de una manera brutal. Nuestra manera de vivir, de relacionarnos, de consumir, tiene que cambiar sí o sí. Porque no podemos seguir a este ritmo de consumo, de consumismo, es que no, el sistema no aguanta más. Pero no lo digo yo porque soy más listo que nadie, no, es que lo dice la comunidad científica, personas que están ahí dedicándole mucho tiempo todos los días a estudiar estos temas, ¿no? Y si cuando uno lee más o menos lo que va apareciendo por ahí, te están diciendo que el planeta está a punto de colapsar, que el planeta a este ritmo no da para más, ¿no? Entonces, claro, pues si ya nos están diciendo que no da para más, y a ustedes les queda toda una vida por delante, yo supongo que ustedes verán esto con una cierta zozobra, un cierto desánimo, un cierto, incluso una ansiedad, ¿no? Pero, bueno, todavía queda un poquito de margen para actuar. Si ustedes convencen a la gente y se movilizan, y ahí hay un montón de ejemplos, ¿no? Gente joven que se está movilizando, que está haciendo cosas distintas, que está proponiendo hacer hacer las cosas de una manera diferente, y van convenciendo al resto, pues tendrán posibilidades de éxito. Pero va a ser difícil. A otras generaciones les tocó salir de una dictadura, a otras les tocó sacar el país adelante en una época en que estaba todo muy mal. A ustedes les va a tocar eso. Salvar el mundo, nada más que eso. Nada más.
Muchísimas gracias, Manolo. Creo que nos has dado, a nosotras y a los que escuchen, pues, ánimo, fuerza, y esperamos que ahora en esta nueva etapa, pues, la recibas con toda esa ilusión de la que hablas y la disfrutes. Sí, yo también espero eso. Que te vaya genial. Muchas gracias. Me lo he pasado genial. Han hecho que esto fuera más fácil, pensé que iba a ser un poquito más difícil. Pero bien, muchas gracias y les deseo muchísima suerte porque sé que aquí hay material humano con mucha carga de futuro. Estoy seguro de ello. Encantados de escucharte. Gracias Gracias. otra vez. Chao.